¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, es un día particularmente difícil hoy hacer este informe, pero vamos a tratar de hacerlo por noticias que no tienen que ver necesariamente con el mercado de granos, pero sí que han afectado a gente que estaba muy vinculada a él. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que a nivel internacional, el miércoles fue una jornada nuevamente favorable, tanto para el trigo como para el maíz y para la soja. Básicamente, en el caso del trigo, lo que está habiendo es una situación climática con algún problemita en el hemisferio norte, particularmente en Rusia y también en Estados Unidos. De todas maneras, insisto con esto que les decía en informes anteriores, no es nada por ahora demasiado serio, pero esto está permitiendo una mejora en los precios, en donde también tiene influencia una mayor demanda por el trigo estadounidense. En el caso de la soja y el maíz, lo que está ocurriendo es alguna complicación en los pronósticos climáticos para Estados Unidos, tampoco nada demasiado grave, estamos entrando en pleno mercado climático. Y por otro lado, no hay que perder de vista los problemas que hemos tenido en la Argentina en cuanto precisamente al clima. Y eh, como contrapartida, Brasil sigue avanzando fuertemente con una cosecha récord de soja y preparándose para otra cosecha récord de soja. En ese interín, quiero, porque he recibido muchos llamados este miércoles, pidiéndome que reitere los comentarios que hice el miércoles por la mañana en Mercadovisión. Algunos me piden especialmente que ponga los mismos, que haga los mismos gestos. Yo la verdad es que no recuerdo los gestos que hice. Eh, no sé si me van a salir los mismos, los gestos son naturales. Eh, y me agarraba para hacer el comentario de un mensajito que me mandó Gabriel de Rademacher, un dirigente agropecuario de la provincia de Córdoba, que tiene una visión bastante realista de lo que está pasando en el sector. Y a raíz de los anuncios que hizo el ministro Caputo, diciendo que le daba un beneficio al campo, no aumentando, como estaba previsto en el decreto, los derechos de exportación del trigo y la cebada, manteniéndose en el 9,5% y no incrementándolos el 1 de julio nuevamente al nivel anterior y postergando esta baja transitoria, que según Caputo sigue siendo transitoria hasta el 31 de marzo, vaya uno a saber la fecha esa por qué la determina Caputo, en una muestra más de desconocimiento del sector y de improvisación y de manoseo. Pero les decía, hay muchos que están contentos, hay muchos que felicitan por esta medida que tomó el ministro. Y Gabriel de Rademacher, con una visión bastante realista, nos decía, no nos está dando un beneficio, nos está prorrogando un castigo, porque así como nos dice que va a permanecer hasta el 31 de marzo la baja en los derechos de exportación del trigo y la cebada, nos está diciendo que el 1 de julio vuelve a ser el derecho de exportación de la soja del 33% y el maíz por caso el 12%. Lo cual, yo decía, ni siquiera es una limosna. Entonces está bien decir, para seguir chupándole la media al gobierno, que van en el sentido correcto. Lo cierto es que ni siquiera llega a limosna. Es cierto que el gobierno, cuando anunció la baja, dijo que era transitoria y el decreto así lo establece. El 1 de julio vuelven los niveles anteriores. Ahora, uno tenía expectativas y esperanzas de que eso no pasara, que el gobierno y en particularmente el equipo económico recapacitara. Pero sin embargo, está claro que no va a ser así, ya a esta altura. Y les voy a mostrar un trabajito muy rápido que hicimos y que mostramos el miércoles a la mañana en Mercadovisión y que ahora lo vamos a volver a mostrar. Y que es lo que la gente me pidió que lo pasáramos de nuevo. Aquí tienen ustedes un gráfico en donde, en función de los precios que había el 20 de mayo, calculamos la incidencia de los derechos de exportación para cada uno de los productos por tonelada, si fuera un caso los 9,5% que tiene en este momento el trigo y la cebada, o si fueran el 12%, como estaba establecido que volvían el 1 de julio.
En el caso del trigo, el derecho de exportación tiene una incidencia del 9,5%, son 22 dólares por tonelada. Si hubiese subido al 12%, serían 28. Es decir, que ahí, entre comillas, el beneficio para el productor será de 6 dólares, manteniendo el nivel actual. En el caso de la cebada, 21 contra 26, estamos hablando de 5 dólares. En el caso del maíz, volverían a ser 22 contra 27 a 28, es decir, que ahí vuelven a subirle al productor 6 dólares de castigo. Y en el caso de la soja, del 26 al 33, pasamos de 101 que están pagando hoy con esta baja transitoria a volver a pagar 129 dólares por tonelada de soja, 129 dólares por tonelada de soja, a partir del 1 de julio. Dicho esto, dijimos, bueno, hagamos el cálculo y veamos qué implica esto por hectárea, en función de los datos que tomamos básicamente de márgenes agropecuarios, cuántos dólares le va a costar al productor o cuántos dólares el Estado le va a robar al productor en el caso de los derechos de exportación por hectárea. Y dijimos, bueno, agarremos el trigo, supongamos un rendimiento de 4 toneladas por hectárea, eh, con ese rendimiento el derecho de exportación mantenido en el 9,5% le va a significar a ese productor que va a pagar 89 dólares por hectárea de derecho de exportación, teniendo un quebranto por hectárea de 104 dólares. Es decir, el Estado le roba 89 y el productor pierde 104. Cuando nos vamos a la cebada decimos lo mismo y manteniendo en el 9,5 con un rendimiento de 4 quintales y medio, de 4 toneladas y medio, perdón, 4.500 kilos, el productor le va a pagar al Estado por hectárea 94 dólares y va a tener un resultado final negativo de 130 dólares por hectárea. Siempre estamos hablando, por supuesto, de en campo alquilado. Cuando nos vamos al maíz, en este momento el productor le está pagando por hectárea, con un rendimiento de 9 toneladas por hectárea, 9.000 kilos, 196 dólares de derechos de exportación y a partir del 1 de julio le va a volver a pagar 247 dólares en concepto de derecho de exportación. Y el productor, por maíz, ¿no? Y el por hectárea. Y el productor pierde 90 dólares en campo alquilado con un rendimiento de 9.000 kilos. Y finalmente, en el caso de la soja, decimos, actualmente el productor con un rendimiento de 4.500 kilos por hectárea le está pagando al Estado 355 dólares y a partir del 1 de julio le va a pagar 450 dólares, teniendo un resultado del productor por hectárea de un quebranto de 245 dólares. Por supuesto, esto va al Estado, va al gobierno, para que lo administre el gobierno nacional, la parte que se exporta, pero todos sabemos que hay una parte que también está destinada, en este caso, a subsidiar el consumo interno, ¿m? Que es la parte que queda internamente. El productor le descuenta en el derecho de exportación, vaya a la mercadería a consumo interno o exportación. Salvo momentos puntuales en donde se paga por encima de la capacidad teórica de pago, como fue el caso durante gran parte de este tiempo del maíz y en algún momento también lo fue de la soja. No es este el momento. Dicho esto, dijimos, bueno, a ver, ¿qué, entre comillas, cómo es el hueso, usando las palabras del presidente, que en esta oportunidad le están tirando al campo? Ni siquiera llega a hueso, es huesito. Yo decía, huesito de ala de pollo, y uno de los huesitos del ala de pollo. Porque suponiendo que de trigo se exporten en la nueva campaña 14 millones de toneladas, y así es como aparentemente va a ser en función de la expectativa que hay en cuanto a siembra y producción, el Estado con el 9,5% va a recaudar 311 millones de dólares por las exportaciones de trigo, mientras que si subía al 12 iba a recaudar 393. Es decir, el Estado está resignando algo así como 82 millones de dólares. En el caso de la cebada, haciendo el mismo ejemplo y con 5 millones de toneladas, el Estado está resignando 28 millones de toneladas. Es decir, en el conjunto de las dos cosas, el Estado resigna 110 millones de toneladas. Ese es el huesito que le está tirando al campo para presionarlo además que en las próximas semanas liquide toda la soja posible. Liquide toda la soja posible, que es lo que en realidad está necesitando Totito. Eh, Insisto, hay muchos que están celebrando esta medida, que va en el sentido correcto. Ahora, es una miseria. Porque por otro lado, en el caso del maíz, suponiendo que se vayan a exportar a lo largo de la campaña 25, 26, 35 millones de toneladas, y no estoy contando lo que todavía va a quedar por exportar de la campaña 24, 25,
Si el gobierno dejara los derechos de exportación en 9,5, hubiese recaudado 761 millones de dólares. Como los va a volver a poner en 12, en la nueva campaña va a recaudar 962 millones de dólares, es decir, 200 millones de dólares más. En el caso de la soja, si se exportaran, ya sea como poroto o como aceite de harina, 45 millones de toneladas equivalente poroto, el Estado iba a recaudar al 26%, 4.563 millones de dólares. Ahora al 33% terminará recaudando 5.792 millones de dólares, es decir, 1.229 millones de dólares más. Fíjense que lo que le está dando por otro lado son 110, entre comillas. No llega al 10% de lo que implica la soja. El aumento en soja que se viene a partir del 1 de julio. Insisto, se esperaba que no ocurriera, pero aparentemente va a ocurrir, porque si no sería un mamarracho ya demasiado evidente la improvisación que siguen actuando respecto de este sector. Insisto, hay dirigentes que están aplaudiendo esto y son tan responsables como los políticos que lo están decidiendo, que cada uno sabe lo que le corresponde en función de su accionar. En definitiva, a lo largo de la campaña 25-26, y siguiendo con este ejemplo, si se mantuvieran los derechos de exportación actuales, es decir, esta baja temporaria que estamos teniendo, el Estado recaudaría 5.740 millones de dólares en base a precios de hoy, y con los nuevos derechos de exportación que se vuelven a implementar el 1 de julio, va a recaudar 7.278, 1.319 millones de dólares más, o 1.318, 1.320. Realmente decir que esto es un beneficio para el sector es seguirle tomando el pelo, y eso lo va a hacer el ministro de Economía. En esta jornada de miércoles, el Banco Central volvió a resignar reservas, terminaron en 38.176 al cierre, según los datos del Banco Central. Hoy se perdieron 91 millones de dólares, con un dólar que subió un poquito, con declaraciones juradas de venta al exterior que siguen mostrando embarques antes del 30 de junio. Hoy se declaró maíz, se declararon algo de derivados de la soja, pero todo para embarque antes del 30 de junio. Es decir, el sector exportador por ahora no se entusiasma con esta baja transitoria porque tiene que adelantar los recursos en otro mamarracho que hizo el ministro Caputo y su equipo, ¿no? Me imagino que habrá estado Paso y no sé si Iraeta en esto de que tienen que traer los exportadores a 15 días los recursos de estas declaraciones juradas, y los exportadores van a esperar hasta último momento para hacerle las declaraciones juradas. No le van a dar el beneficio de cargar ellos con el riesgo comercial, el riesgo financiero, o trasladárselo a los productores, que sería lo que en un mercado, digamos, normal podría haber ocurrido, pero no está ocurriendo porque los productores siguen sentados en gran parte de la mercadería. El ritmo de ventas ha mejorado, pero estamos retrasados respecto al año pasado. Y está bien que así lo hagan, si creen que, si creen que esa es la manera de protegerse frente a esta situación que estamos viviendo. Las declaraciones juradas de venta al exterior, como ustedes pueden apreciar ahí, solamente abarcan para julio el maíz con 920.000 toneladas. El resto todo se va a embarcar antes del 30 de junio, un poquito también de harina de soja hay para julio, perdón. Y finalmente, en materia de precios, este miércoles que tuvimos una soja de alrededor de 320.000 pesos, que significan para el productor 271 dólares, cuando la capacidad teórica de pago está arriba de los 290, 294, 296. Sigue evidenciándose que mientras haya oferta de soja, la industria está tratando de recuperar margen. En el caso del trigo, están entre 195 dólares, los 230.000 pesos que se pagaban este miércoles. Está dentro de la capacidad teórica de pago del sector. Aclaremos que el trigo, con esta confirmación de la baja en los derechos de exportación hasta el 31 de marzo, el trigo diciembre se mantiene en el orden de los 200 dólares. No mejoró demasiado, por supuesto, porque con esta dádiva que le han dado no alcanza. Y finalmente, en el caso del maíz, equivalen a 182 dólares, 183, los 215, 217.000 pesos que se pagaban en la jornada de este miércoles, contra 177, que es la capacidad teórica de pago. Se va achicando, pero todavía sigue quedando a favor de los productores un margen respecto de lo que es la capacidad teórica de pago. Y finalmente, no queda más para comentarles que habrá que seguir esperando si es que queremos que realmente se tomen medidas a favor del sector. Por ahora, por más que a algunos dirigentes no les guste, esto ni siquiera llega a ser una dádiva. Hasta mañana.
Agroeducación y Canal Rural te invitan a vivir el viaje al País Vasco. Experiencia de sabores y colores vascos. Desde el 30 de julio al 14 de agosto recorriendo Pamplona, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Biarritz, entre otras ciudades. Más información en www.agroeducacion.com. Repasamos ahora los valores al cierre de este día miércoles de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla. Comenzamos a repasar lo que ocurrió con la soja, que en San Martín se comercializó a 320.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal, 217.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 234.000 pesos la tonelada entregado en planta de acopio también en grado 2. El sorgo en Rosario se pagó 205.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, entrega directa a puerto en cosecha grado 2, se pagó 4.000 pesos menos, 201.000 pesos la tonelada. Y el girasol en la terminal de San Martín se comercializó a 395.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Última pausa en la edición central, enseguida regresamos con más, quédense.